No firmes ese contrato, limpiadora susurra a un millonario durante la negociación y descubre algo. Leo, ¿estás bien?, susurró, acercándose a la habitación contigua. Sí, Clara, no te preocupes, respondió Leo con voz ronca, intentando contener otro ataque de tos. Clara entró en la pequeña cocina, preparando rápidamente un té caliente con miel para su hermano. Mientras el agua hervía, miró por la ventana hacia los imponentes rascacielos que se alzaban en la distancia, un recordatorio constante del mundo al que se dirigiría en unas horas. Con la taza humeante en la mano, regresó al lado de Leo. Toma, esto te ayudará, dijo con una sonrisa cálida, ocultando la preocupación que le carcomía por dentro. Gracias, Clara. No sé qué haría sin ti, murmuró Leo, tomando un sorbo del té. Clara acarició suavemente el cabello de su hermano, sintiendo un nudo en la garganta. Para eso estamos las hermanas mayores, respondió con una sonrisa forzada. Mientras se preparaba para otro día de trabajo, Clara no pudo evitar sentir el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. El contraste entre su humilde apartamento y el lujoso edificio corporativo donde trabajaba como limpiadora era abrumador. Cada mañana era una lucha entre el amor por su familia y la dura realidad de su situación económica. Volveré esta tarde, Leo. Descansa, sí, dijo Clara, besando la frente de su hermano antes de salir. Al cerrar la puerta tras de sí, Clara tomó una respiración profunda, armándose de valor para enfrentar otro día en un mundo que parecía tan ajeno al suyo. Con determinación en sus ojos, comenzó su camino hacia la torre corporativa, llevando consigo la esperanza de un futuro mejor para ella y Leo. Clara caminaba por las calles abarrotadas, su mente divagando entre preocupaciones mientras se dirigía al imponente edificio donde trabajaba. El sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era del hospital. ¿Señorita Martínez? Llamamos para recordarle que el pago del tratamiento de su hermano vence esta semana, dijo una voz monótona al otro lado de la línea. El corazón de Clara se hundió. Sí, lo sé. Estaré allí mañana para arreglarlo, respondió, tratando de mantener la compostura. Al colgar, Clara sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Su salario apenas alcanzaba para cubrir las necesidades básicas, y los gastos médicos de Leo eran una montaña cada vez más alta que escalar. Dios mío, ¿cómo voy a lograrlo esta vez?, murmuró para sí misma, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Respiró hondo, cerrando los ojos por un momento mientras se detenía frente al edificio donde trabajaba. La determinación se apoderó de ella nuevamente. No. No puedo rendirme. Leo me necesita, se dijo con firmeza. Clara entró al edificio, saludando al guardia de seguridad con una sonrisa que ocultaba su tormento interior. Mientras se dirigía a los vestuarios para cambiarse, no pudo evitar sentir una punzada de amargura al ver a los ejecutivos con sus trajes caros y sus cafés de lujo. Buenos días, Clara, saludó María, otra limpiadora. Buenos días, respondió Clara, forzando una sonrisa. ¿Todo bien? Te noto preocupada, preguntó María con genuina preocupación. Clara dudó por un momento antes de confesar, es Leo. Las facturas del hospital. No sé cómo voy a pagarlas esta vez. María le dio un abrazo reconfortante. Oh, cariño. Ojalá pudiera ayudarte más. Pero eres fuerte, Clara. Siempre encuentras una manera. Clara asintió, agradecida por el apoyo. Gracias, María. Tienes razón, encontraré la manera. Siempre lo hago. Con renovada determinación, Clara tomó sus utensilios de limpieza y se dirigió a los pisos superiores. Mientras limpiaba meticulosamente cada rincón, su mente trabajaba incansablemente, buscando soluciones, imaginando formas de ganar más dinero. Tal vez pueda tomar otro turno, pensó. O buscar algún trabajo los fines de semana. El sonido de voces acercándose la sacó de sus pensamientos. Rápidamente, Clara se hizo a un lado, volviéndose casi invisible mientras un grupo de ejecutivos pasaba, discutiendo animadamente sobre millones como si fueran calderilla.
En ese momento, una idea atravesó la mente de Clara como un relámpago. ¿Y si hubiera una manera de cambiar su situación más allá de simplemente trabajar más duro? ¿Y si el destino le estuviera preparando una oportunidad inesperada? Con el corazón latiendo fuerte, Clara continuó con su trabajo, sin saber que pronto se vería envuelta en una situación que cambiaría su vida para siempre. El ascensor se abrió con un suave pitido, y Clara se apresuró a salir, empujando su carrito de limpieza. El piso ejecutivo estaba en plena ebullición, con asistentes corriendo de un lado a otro y el sonido de teléfonos resonando por todas partes. En medio de todo ese caos, una voz autoritaria se alzó por encima del ruido. Quiero esos informes en mi escritorio en 10 minutos. Y alguien que me traiga un café. Clara se estremeció al reconocer esa voz. Era Víctor Mendoza, el implacable CEO de la corporación. Desde su posición, podía verlo a través de las puertas de cristal de su oficina, paseándose como un león enjaulado. Sí, señor Mendoza, respondió una asistente visiblemente nerviosa, tropezando con sus propios pies al salir corriendo. Clara comenzó a limpiar discretamente, moviéndose por el pasillo con la eficiencia de alguien que ha perfeccionado el arte de ser invisible. Sin embargo, no pudo evitar escuchar fragmentos de conversaciones mientras trabajaba. Los inversores llegarán en 1 hora, murmuró un ejecutivo a otro. Mendoza está que echa humo. No me sorprende, respondió el otro. Este contrato podría cambiar el rumbo de la empresa. Clara sintió una oleada de curiosidad. ¿Qué podría ser tan importante como para poner al temible Víctor Mendoza en ese estado? De repente, las puertas de la oficina de Mendoza se abrieron de golpe. Teresa. ¿Dónde está mi café? Clara, que estaba cerca, actuó por instinto. Aquí tiene, señor, dijo, ofreciéndole la taza que acababa de preparar para sí misma. Víctor la miró por primera vez, sus ojos fríos evaluándola por un momento. Sin decir una palabra, tomó el café y volvió a su oficina, cerrando la puerta tras de sí. Clara soltó el aliento que no sabía que estaba conteniendo. Por un breve instante, había sentido el peso de esa mirada implacable, y comprendió por qué todos en el edificio le temían. Mientras continuaba con su trabajo, Clara no pudo evitar sentir una mezcla de fascinación y temor. El mundo de los poderosos, tan cerca y a la vez tan lejos de su realidad, parecía estar al borde de un gran cambio. Y por alguna razón, sentía que de alguna manera ella también se vería afectada. Clara, ¿puedes limpiar la sala de juntas? Los inversores llegarán pronto, le pidió Teresa, la asistente principal, con una sonrisa agradecida. Por supuesto, respondió Clara, dirigiéndose hacia allí. Mientras limpiaba meticulosamente la sala, Clara no podía sacarse de la cabeza la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. El ambiente estaba cargado de tensión y expectativa. De pronto, escuchó la voz de Víctor nuevamente, esta vez más baja y controlada, hablando por teléfono en su oficina. No firmaré nada hasta estar completamente seguro, dijo con firmeza. Hay demasiado en juego. Clara se detuvo un momento, intrigada por el tono de duda en la voz del normalmente seguro CEO. ¿Qué podría estar causando tal incertidumbre en un hombre como Víctor Mendoza? Con el corazón latiendo rápidamente, Clara terminó su tarea, consciente de que estaba a punto de presenciar algo que podría cambiar el curso de muchas vidas, incluida la suya propia. Clara terminó de limpiar la sala de juntas justo cuando el ascensor anunció la llegada de los inversores. Se apresuró a salir, consciente de que su presencia no sería bienvenida en las próximas negociaciones. Mientras empujaba su carrito por el pasillo, observó cómo un grupo de hombres trajeados entraba en la sala que acababa de dejar impecable. Bienvenidos, señores, escuchó la voz de Víctor, repentinamente cálida y encantadora. Por favor, tomen asiento. Clara continuó con sus tareas, moviéndose silenciosamente por el piso. Los ejecutivos pasaban junto a ella sin siquiera mirarla, como si fuera parte del mobiliario. Esta invisibilidad, que en otro momento le habría molestado, ahora le resultaba útil. ¿Has oído algo?, susurró Teresa a otro asistente cerca de Clara.
Nada concreto, respondió el otro en voz baja. Pero dicen que si este trato sale bien, la empresa se expandirá a nivel internacional. Clara fingió estar concentrada en limpiar una mancha inexistente en la pared, aguzando el oído. Mendoza está jugando con fuego, continuó Teresa. Si esto sale mal, podría perderlo todo. El corazón de Clara latía con fuerza. ¿Qué estaba pasando realmente detrás de esas puertas cerradas? De repente, la puerta de la sala de junta se abrió, y Víctor salió apresuradamente. Necesito los informes financieros del último trimestre, ahora, ordenó a nadie en particular. Clara, que estaba cerca, vio una oportunidad. Disculpe, señor, dijo suavemente, creo que vi esos informes en la sala de archivos esta mañana. Víctor la miró, sorprendido de que alguien le hablara. Por un momento, pareció no reconocerla, pero luego asintió bruscamente. Tráelos, ordenó, antes de volver a la sala de juntas. Clara se apresuró hacia la sala de archivos, su corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y emoción. Mientras buscaba los informes, no pudo evitar echar un vistazo a algunos de los documentos esparcidos sobre la mesa. Sus ojos se abrieron de par en par al ver un nombre familiar en uno de los papeles. No puede ser, murmuró para sí misma, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Con manos temblorosas, tomó los informes que Víctor había pedido y regresó a la sala de juntas. Tocó suavemente la puerta y entró cuando le dieron permiso. Aquí tiene, señor Mendoza, dijo, entregando los documentos. Víctor los tomó sin mirarla, pero uno de los inversores la observó con curiosidad. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda al reconocerlo. Gracias, dijo Víctor secamente, indicándole que se retirara. Clara salió de la sala, su mente dando vueltas. Lo que acababa de descubrir podría cambiarlo todo. Pero, ¿qué debía hacer con esa información? Mientras volvía a sus tareas, Clara sentía el peso de un secreto que podría destruir vidas o salvarlas. La invisibilidad que antes la protegía ahora se sentía como una carga. ¿Debería hablar o mantener su silencio? Con cada minuto que pasaba, Clara sentía que el destino la empujaba hacia una decisión que cambiaría su vida para siempre. Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, iluminando los rascacielos con un brillo dorado, Clara supo que ya no podía seguir siendo invisible. Era hora de actuar. La tensión en la sala de juntas era palpable incluso desde el pasillo. Clara, con el pretexto de limpiar las ventanas cercanas, se acercó lo suficiente para escuchar fragmentos de la acalorada discusión que tenía lugar en el interior. Señor Mendoza, esta es una oportunidad única, insistía una voz grave. No puede dejarla pasar. Entiendo la magnitud de la oferta, señores, respondió Víctor, su voz teñida de una inusual incertidumbre. Pero las implicaciones... Las implicaciones son precisamente lo que hace que este trato sea tan lucrativo, interrumpió otra voz. Piense en el futuro de su empresa. Clara sintió un nudo en el estómago. Algo en el tono de esas voces le provocaba una sensación de inquietud que no podía ignorar. De repente, la puerta se abrió de golpe y Víctor salió, su rostro una máscara de tensión. Necesito un momento, murmuró, pasando junto a Clara sin siquiera notarla. Sin pensarlo dos veces, Clara lo siguió discretamente hasta un rincón apartado del piso. Allí, vio algo que nunca creyó posible, Víctor Mendoza, el implacable tiburón de los negocios, apoyado contra la pared, con la cabeza entre las manos. ¿Qué estoy haciendo?, lo escuchó murmurar. Si firmo esto... Clara contuvo la respiración, dividida entre la compasión y la urgencia de actuar. En ese momento, Víctor levantó la mirada y la vio. Por un instante, sus ojos se encontraron, y Clara pudo ver el tormento que había detrás de esa fachada de frialdad. ¿Qué haces aquí?, preguntó Víctor, recuperando su compostura habitual. Clara tragó saliva, reuniendo todo su coraje. Señor Mendoza, yo no pude evitar notar que parece estar en conflicto con esta decisión. Víctor la miró fijamente, como si la viera por primera vez.
¿Y qué sabrías tú de decisiones empresariales?, respondió con un tono que mezclaba desprecio y curiosidad. Tal vez nada, admitió Clara, pero sé lo que es tomar decisiones difíciles cuando hay mucho en juego. Y sé que a veces, lo que parece ser una oportunidad puede tener consecuencias que no vemos de inmediato. Algo en las palabras de Clara pareció resonar en Víctor. Su expresión se suavizó ligeramente. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó. Clara, señor. Clara Martínez. Víctor asintió lentamente. Clara, ¿alguna vez has tenido que tomar una decisión que podría cambiar la vida de cientos, tal vez miles de personas? Clara pensó en su hermano, en las facturas del hospital, en todo lo que había sacrificado. No de esa magnitud, señor. Pero sé lo que es cargar con el peso de las consecuencias de nuestras decisiones. Por un momento, pareció que Víctor iba a decir algo más, pero se contuvo. Debo volver, dijo finalmente, enderezándose y ajustando su corbata. Gracias por tu perspectiva, Clara. Mientras Víctor regresaba a la sala de juntas, Clara se quedó allí, sintiendo que acababa de presenciar algo extraordinario. El poderoso CEO había mostrado un atisbo de vulnerabilidad, y por un breve instante, habían conectado como dos seres humanos enfrentando decisiones cruciales. Clara volvió a sus tareas, pero su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué decisión tomaría Víctor? ¿Y qué consecuencias tendría para todos los involucrados, incluida ella misma? Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, bañando el edificio en tonos dorados y rojizos, Clara sintió que estaba al borde de algo grande, algo que podría cambiar el curso de muchas vidas. Y en el fondo de su corazón, sabía que su papel en esta historia estaba lejos de terminar. La noche había caído sobre la ciudad, pero la actividad en el piso ejecutivo no disminuía. Clara continuaba con sus tareas, su mente aún dando vueltas por el encuentro con Víctor. De repente, una conversación captó su atención. ¿Estás seguro de que es él?, susurró una voz desde la sala de descanso. Clara se acercó sigilosamente, fingiendo limpiar el marco de la puerta. Completamente, respondió otra voz. Es el mismo hombre que estuvo detrás del colapso financiero de hace 5 años. Ahora está aquí, ofreciendo este trato del siglo a Mendoza. El corazón de Clara se detuvo por un instante. ¿El colapso financiero? Los recuerdos inundaron su mente, su padre, destrozado, perdiendo todo lo que había construido, su familia, cayendo en la pobreza de la noche a la mañana. Pero, ¿cómo es posible?, preguntó la primera voz. Pensé que había desaparecido después del escándalo. Cambió de nombre, se reinventó. Ahora es uno de los inversores más poderosos del país. Clara sintió que le faltaba el aire. El hombre que había arruinado la vida de su padre, de su familia, estaba aquí, a punto de hacer un trato con Víctor Mendoza. Sin pensarlo, se alejó de la puerta y se dirigió hacia la sala de juntas. Su corazón latía con fuerza, sus manos temblaban. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué podía hacer? Cuando llegó a la puerta de la sala de juntas, escuchó la voz de Víctor. Señores, creo que estamos listos para proceder con la firma del contrato. Clara sintió que el tiempo se detenía. En ese momento, todo se volvió claro. No podía permitir que esto sucediera, no podía dejar que otras familias sufrieran el mismo destino que la suya. Con una valentía que no sabía que poseía, abrió la puerta de golpe. No firme ese contrato, señor Mendoza, exclamó, su voz temblando pero firme. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Víctor la miró con una mezcla de sorpresa e irritación. ¿Qué significa esto?, demandó. Clara, con el corazón en la garganta, dio un paso adelante. Ese hombre, dijo, señalando al inversor que había reconocido antes, es responsable del colapso financiero de hace 5 años. El mismo que arruinó a mi padre y a cientos de familias. El silencio que siguió fue ensordecedor. El inversor la miró con una mezcla de shock y furia. Víctor, por su parte, parecía estar procesando la información. Señorita, no sé quién es usted o qué cree que está haciendo,
pero esto es una reunión privada, dijo el inversor, recuperando la compostura. Clara, sintiendo que ya no tenía nada que perder, continuó: mi nombre es Clara Martínez. Mi padre lo perdió todo por culpa de sus maniobras financieras. Y ahora está aquí, listo para hacer lo mismo con esta empresa y con quién sabe cuántas personas más. Víctor se levantó lentamente de su silla, su mirada pasando de Clara al inversor. ¿Es esto cierto?, preguntó, su voz peligrosamente baja. El inversor comenzó a balbucear explicaciones, pero Clara podía ver la duda en los ojos de Víctor. Había plantado la semilla de la incertidumbre. En ese momento, Clara supo que había cambiado el curso de los eventos. Por bien o por mal, ya no había vuelta atrás. El destino de muchos, incluido el suyo propio, pendía de un hilo, y ella había sido la que lo había cortado. El silencio que siguió a la declaración de Clara fue tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Víctor Mendoza, con los ojos entrecerrados, alternaba su mirada entre Clara y el inversor acusado. Señorita Martínez, dijo finalmente Víctor, su voz fría como el hielo, ¿se da cuenta de la gravedad de sus acusaciones? Clara, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que todos en la sala pudieran oírlo, asintió lentamente. Sí, señor Mendoza. Y cada palabra es cierta. El inversor, recuperando su compostura, se puso de pie abruptamente. Esto es ridículo. No permitiré que una simple limpiadora arruine esta negociación con mentiras y difamaciones. No son mentiras, insistió Clara, su voz temblando pero firme. Mi padre, Carlos Martínez, perdió todo en el colapso. Su empresa, Constructions Martínez, quebró por culpa de las manipulaciones de este hombre. Víctor levantó una mano, silenciando al inversor que estaba a punto de protestar nuevamente. Constructions Martínez. Recuerdo ese caso. Fue uno de los más sonados durante la crisis. Clara sintió una chispa de esperanza. Señor Mendoza, sé que no tengo derecho a estar aquí, pero no podía quedarme callada. No cuando vi la oportunidad de evitar que más familias pasen por lo que pasó la mía. El ambiente en la sala era eléctrico. Los otros ejecutivos murmuraban entre sí, lanzando miradas de sospecha al inversor acusado. Víctor, por su parte, mantenía una expresión indescifrable. Señorita Martínez, dijo finalmente Víctor, su tono sorprendentemente suave, agradezco su valentía al compartir esta información. Sin embargo, debe entender que esto es un asunto delicado que requiere una investigación exhaustiva. Clara asintió, sintiendo que las piernas le temblaban. Lo entiendo, señor. Víctor se volvió hacia el resto de la sala. Señores, en vista de estas nuevas revelaciones, creo que es prudente posponer la firma del contrato hasta que podamos verificar todos los hechos. El inversor acusado se puso pálido. Víctor, no puedes estar hablando en serio. Esta mujer obviamente está mintiendo, probablemente buscando algún tipo de compensación. Suficiente, cortó Víctor. La reunión ha terminado por hoy. Les agradezco su tiempo, caballeros. Mientras los ejecutivos comenzaban a salir de la sala, murmurando entre sí, Víctor se acercó a Clara. Usted, dijo, su voz baja y peligrosa, venga conmigo. Ahora. Clara siguió a Víctor fuera de la sala, consciente de las miradas que recibía de todos los presentes. El inversor acusado la miró con una mezcla de furia y miedo que le heló la sangre. Mientras caminaban hacia la oficina privada de Víctor, Clara sentía que había cruzado un punto sin retorno. Había arriesgado todo por hacer lo correcto, pero ahora, enfrentada a la ira del poderoso CEO, se preguntaba si había cometido el mayor error de su vida. La puerta de la oficina se cerró tras ellos con un clic ominoso, y Clara supo que lo que sucediera a continuación determinaría no solo su futuro, sino posiblemente el de muchos otros. Víctor se sentó detrás de su imponente escritorio, sus ojos fijos en Clara con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera bajo un microscopio. El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad antes de que finalmente hablara. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?, preguntó, su voz peligrosamente baja. Clara,
reuniendo todo su coraje, respondió, sí, señor. Hice lo que creía correcto. Víctor se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre el escritorio. ¿Lo correcto? Acabas de poner en peligro un acuerdo multimillonario, posiblemente arruinando años de trabajo y negociaciones. ¿Cómo puede ser eso, lo correcto? Porque ese dinero vendría a costa de arruinar vidas, igual que lo hizo hace 5 años, respondió Clara, sorprendida por la firmeza en su propia voz. Víctor la miró fijamente por un momento, luego se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. ¿Tienes pruebas de lo que dices? ¿Algo más allá de tu historia personal? Clara sintió que su corazón se hundía. No, señor. Solo tengo mi palabra y los recuerdos de lo que mi familia sufrió. Víctor se volvió hacia ella, su expresión inescrutable. ¿Te das cuenta de que podrías ser despedida por esto? ¿Que podrías enfrentar acciones legales por difamación? El miedo se apoderó de Clara. Pensó en Leo, en las facturas del hospital, en todo lo que dependía de este trabajo. Pero aún así, no se arrepentía. Lo entiendo, señor. Pero no podía quedarme callada sabiendo lo que sé. Para su sorpresa, Víctor esbozó una leve sonrisa. Eres valiente, Clara Martínez. Estúpidamente valiente, pero valiente al fin y al cabo. Clara parpadeó, confundida por este cambio de tono. ¿Señor? Víctor volvió a sentarse, su postura ligeramente más relajada. No voy a despedirte, al menos no hoy. Pero necesito que entiendas la gravedad de tus acciones. Has puesto en marcha eventos que podrían tener consecuencias de gran alcance. Lo sé, señor, dijo Clara, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora, dijo Víctor, inclinándose hacia adelante, vas a contarme todo. Cada detalle que recuerdes sobre lo que pasó con tu padre, con su empresa, con ese inversor. Y más te vale que sea la verdad, porque voy a verificar cada palabra. Clara asintió, sintiendo un peso enorme sobre sus hombros. Sí, señor. Le contaré todo. Mientras comenzaba a relatar su historia, Clara se dio cuenta de que este era solo el comienzo. Había saltado al vacío por hacer lo que creía correcto, y ahora estaba en caída libre, sin saber dónde aterrizaría. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, podría haber una luz al final del túnel. La noche se extendía sobre la ciudad, y en esa oficina en lo alto del rascacielos, dos personas muy diferentes comenzaban una conversación que podría cambiar el curso de sus vidas y de muchas más. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas de la oficina de Víctor cuando finalmente concluyeron su larga conversación. Clara, agotada pero con una extraña sensación de alivio, observó cómo el poderoso CEO se frotaba los ojos, claramente cansado. Bien, Clara, dijo Víctor, su voz ronca por las horas de discusión, has dado mucho en qué pensar. Necesito tiempo para verificar tu información y considerar nuestras opciones. Clara asintió, sintiéndose repentinamente vulnerable. ¿Qué pasará ahora, señor Mendoza? Víctor la miró fijamente, su expresión indescifrable. Por ahora, volverás a tu trabajo como si nada hubiera pasado. No hables con nadie sobre esto, ¿entendido? Sí, señor, respondió Clara, con un nudo en la garganta. Mientras se levantaba para irse, Víctor añadió, y Clara, gracias por tu honestidad. No muchos habrían tenido el valor de hacer lo que hiciste anoche. Clara salió de la oficina con las piernas temblorosas, su mente dando vueltas. ¿Había hecho lo correcto? ¿O acababa de cometer el mayor error de su vida? Las horas siguientes pasaron en una nebulosa de incertidumbre. Clara continuó con sus tareas de limpieza, consciente de las miradas curiosas y los susurros a su alrededor. El rumor de lo sucedido en la sala de juntas se había extendido rápidamente. Cerca del mediodía, mientras limpiaba cerca de la oficina de Víctor, escuchó su voz alzada en una acalorada discusión telefónica. No me importa lo que digan los abogados, gruñó Víctor. Quiero la verdad, y la quiero ahora. Clara contuvo la respiración,
su corazón latiendo con fuerza. ¿Estaba Víctor investigando sus afirmaciones? Más tarde, mientras recogía la basura en la sala de descanso, captó fragmentos de una conversación entre dos ejecutivos. ¿Has oído? Mendoza ha puesto el trato en espera indefinida, susurró uno. Increíble, respondió el otro. ¿Todo por las palabras de una limpiadora? Clara sintió una mezcla de orgullo y temor. Sus palabras habían tenido un impacto, pero, ¿a qué costo? Al final del día, agotada física y emocionalmente, Clara se preparaba para irse cuando Teresa, la asistente de Víctor, la abordó. El señor Mendoza quiere verte en su oficina antes de que te vayas, dijo Teresa, su tono neutro pero sus ojos llenos de curiosidad. Con el corazón en la garganta, Clara se dirigió a la oficina de Víctor. ¿Este sería el final de todo? ¿La despedirían? O quizás. Al entrar, encontró a Víctor de pie junto a la ventana, observando la ciudad que se extendía bajo ellos. Se volvió lentamente hacia ella, su expresión seria pero con un brillo en los ojos que Clara no pudo descifrar. Clara, dijo Víctor, su voz calmada pero cargada de una energía contenida, tenemos mucho de qué hablar. Lo que has iniciado, bueno, digamos que las cosas están a punto de cambiar. Para todos nosotros. Clara sintió que el mundo se detenía por un momento. Mientras esperaba que Víctor continuara, se dio cuenta de que estaba al borde de algo grande, algo que podría cambiar no solo su vida, sino la de muchos otros. Y todo había comenzado con un acto de valentía, con unas palabras susurradas en el momento adecuado. El sol se ponía sobre la ciudad, bañando la oficina en tonos dorados, mientras Clara se preparaba para escuchar lo que Víctor tenía que decir, sabiendo que, fuera lo que fuera, nada volvería a ser igual. Clara salió del edificio corporativo con la cabeza dando vueltas, las palabras de Víctor Mendoza resonando en sus oídos. La noche había caído sobre la ciudad, pero para ella, el mundo parecía más brillante y aterrador que nunca. Necesito que mantengas un perfil bajo por ahora, le había dicho Víctor. Pero te prometo que tu valentía no será en vano. Estamos tras algo grande aquí, Clara. Mientras caminaba por las calles iluminadas por neón, Clara sentía una mezcla de emociones que amenazaba con abrumarla. Orgullo por haber hecho lo correcto, miedo por las posibles consecuencias, y una chispa de esperanza que no se atrevía a alimentar demasiado. Al llegar a su modesto apartamento, encontró a Leo despierto, esperándola con preocupación en sus ojos. Clara, ¿dónde has estado? Me tenías preocupado, dijo su hermano, su voz ronca por la enfermedad. Clara se sentó junto a él, tomando su mano. Oh, Leo. Han pasado tantas cosas. Yo hice algo hoy. Algo que podría cambiarlo todo. ¿De qué estás hablando?, preguntó Leo, confundido. Con un suspiro tembloroso, Clara comenzó a contarle todo lo sucedido. La reunión, su intervención, la larga conversación con Víctor Mendoza. Con cada palabra, sentía el peso de sus acciones asentarse sobre sus hombros. Dios mío, Clara, susurró Leo cuando ella terminó. ¿Te das cuenta de lo peligroso que fue eso? Podrías haber perdido tu trabajo, podrías. Lo sé, interrumpió Clara, las lágrimas amenazando con caer. Pero no podía quedarme callada, Leo. No cuando vi la oportunidad de hacer justicia por papá, por nosotros. Leo la abrazó fuertemente. Eres increíble, hermanita. Valiente y loca, pero increíble. Clara se rió entre lágrimas. Eso es más o menos lo que dijo Mendoza. Esa noche, acostada en su cama, Clara no pudo dormir. Su mente repasaba una y otra vez los eventos del día, imaginando 1000 escenarios posibles para el futuro. ¿Y si Víctor no encontraba pruebas? ¿Y si el inversor tomaba represalias? ¿Y si perdía su trabajo y no podía pagar el tratamiento de Leo? Pero también había esperanza. Esperanza de que por fin se hiciera justicia, de que las cosas pudieran mejorar no solo para ella y Leo, sino para todas las familias que habían sufrido como la suya. A la mañana siguiente, Clara se levantó temprano,
determinada a enfrentar lo que viniera. Mientras se preparaba para otro día de trabajo, se miró al espejo, viendo en sus ojos una fuerza que no sabía que poseía. Pase lo que pase, se dijo a sí misma, no me arrepiento. Hice lo correcto. Con esa convicción en su corazón, Clara salió de su apartamento, lista para enfrentar un nuevo día lleno de incertidumbre y posibilidades. El sol apenas comenzaba a asomarse entre los edificios, y con él, la promesa de que, para bien o para mal, nada volvería a ser igual. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, Clara sintió que estaba al borde de algo grande, algo que podría cambiar no solo su vida, sino la de muchos otros. Y aunque el miedo aún acechaba en los rincones de su mente, se aferró a la esperanza de que, al final, la verdad y la justicia prevalecerían. La oficina de Víctor Mendoza estaba sumida en un silencio tenso. El poderoso CEO se encontraba sentado detrás de su escritorio, sus ojos fijos en la pantalla de su ordenador, pero su mente estaba lejos, repasando una y otra vez la conversación que había tenido con Clara. ¿Cómo pude estar tan ciego?, murmuró para sí mismo, frotándose las sienes con frustración. Las palabras de Clara habían desencadenado una tormenta en su interior. Por un lado, estaba furioso consigo mismo por no haber visto las señales, por haber estado a punto de hacer un trato con alguien que había arruinado tantas vidas. Por otro lado, sentía una creciente admiración por la valentía de esa joven limpiadora que se había arriesgado a perderlo todo por hacer lo correcto. Víctor se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad que se extendía bajo él. Su reflejo en el cristal le devolvió una mirada cansada y preocupada. ¿En qué me he convertido?, se preguntó en voz baja. ¿Cuándo dejé de ver a las personas detrás de los números? El sonido de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era su asistente, Teresa. Señor Mendoza, el equipo legal está aquí para la reunión que solicitó, anunció Teresa. Hazlos pasar, respondió Víctor, preparándose para lo que sabía que sería una difícil conversación. Mientras los abogados entraban en su oficina, Víctor sintió una determinación que no había experimentado en años. Ya no se trataba solo de números y ganancias. Ahora era personal. Señores, comenzó, su voz firme y decidida, tenemos mucho trabajo por delante. Quiero que investiguen cada detalle del pasado de nuestro inversor. Cada transacción, cada contrato, cada centavo. Si hay algo sucio, lo encontraremos. Los abogados intercambiaron miradas sorprendidas. Este no era el Víctor Mendoza que conocían, el que siempre priorizaba el beneficio sobre todo lo demás. Señor, intervino uno de ellos, ¿está seguro de que quiere proceder con esto? Podría tener graves consecuencias para la empresa. Lo que tendría graves consecuencias, interrumpió Víctor, su voz cargada de emoción, sería seguir adelante sabiendo lo que sabemos ahora. No voy a ser cómplice de más injusticias. Mientras la reunión continuaba, Víctor no pudo evitar pensar en Clara. En cómo esa joven, con su simple acto de valentía, había sacudido los cimientos de su mundo corporativo y lo había obligado a enfrentar verdades incómodas sobre sí mismo y su empresa. Clara Martínez, pensó, ¿qué has desencadenado? Cuando finalmente la reunión terminó y se quedó solo en su oficina, Víctor se sintió agotado pero extrañamente en paz. Sabía que el camino por delante sería difícil, que habría obstáculos y resistencia. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo lo correcto. Mirando una vez más por la ventana, hacia la ciudad que ahora se iluminaba con las luces del atardecer, Víctor tomó una decisión. Mañana hablaría con Clara nuevamente. Necesitaba su perspectiva, su honestidad. Y tal vez, solo tal vez, juntos podrían comenzar a enderezar los errores del pasado y construir algo mejor para el futuro. Con esa resolución en mente, Víctor se preparó para dejar la oficina, sabiendo que mañana sería el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para él y Clara, sino potencialmente para toda la empresa y las vidas que tocaba. El peso de esa responsabilidad era enorme, pero por primera vez en años, se sentía listo para la mañana siguiente. Clara llegó al trabajo con el corazón en la garganta.
Cada paso que daba por el vestíbulo del edificio corporativo le parecía más pesado que el anterior. Los empleados a su alrededor la miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Los rumores sobre su intervención en la reunión se habían extendido como fuego. Mientras limpiaba el piso ejecutivo, Clara no podía evitar sentir que algo había cambiado en el ambiente. La tensión era palpable, y las miradas furtivas que recibía de los ejecutivos solo aumentaban su ansiedad. De repente, la voz de Teresa, la asistente de Víctor, la sobresaltó. «Clara, el señor Mendoza quiere verte en su oficina». «Ahora». Con el corazón latiendo desbocado, Clara siguió a Teresa hasta la imponente puerta de la oficina de Víctor. Al entrar, se encontró con el CEO de pie junto a la ventana, su figura recortada contra el horizonte de la ciudad. «Clara», dijo Víctor, volviéndose hacia ella. Su voz era suave, pero cargada de una emoción que Clara no pudo descifrar. «Gracias por venir». «Señor Mendoza», respondió Clara, luchando por mantener la compostura. «¿En qué puedo ayudarle?» Víctor la miró fijamente por un momento antes de hablar. «Primero, quiero agradecerte. Tu valentía el otro día me hizo abrir los ojos a cosas que había estado ignorando durante demasiado tiempo». Clara parpadeó, sorprendida por la sinceridad en su voz. «He estado investigando», continuó Víctor. «Y tenías razón. Sobre todo». El alivio inundó a Clara, mezclado con una oleada de emociones que amenazaban con desbordarla. «Entonces, ¿qué va a hacer ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro. Víctor se acercó a ella, sus ojos brillando con una determinación que Clara nunca había visto antes. «Vamos a hacer lo correcto, Clara. Vamos a desenmascarar a ese inversor y a todos los que estuvieron involucrados en el colapso financiero. Pero necesito tu ayuda». «¿Mi ayuda?», repitió Clara, incrédula. «Sí», asintió Víctor. «Tu perspectiva, tu experiencia, son invaluables. Quiero que trabajes conmigo en esto. No como limpiadora, sino como parte del equipo que va a hacer justicia». Clara sintió que el mundo se detenía por un momento. ¿Era esto real? ¿Estaba realmente sucediendo? «Yo no sé qué decir», balbuceó. Víctor sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro usualmente serio. «Di que sí, Clara. Ayúdame a arreglar esto. A hacer las cosas bien». Clara miró a Víctor, viendo en sus ojos una sinceridad que nunca había esperado ver. En ese momento, sintió que estaba al borde de algo grande, algo que podría cambiar no solo su vida, sino las vidas de muchos otros. «Sí», dijo finalmente, su voz firme y decidida. «Sí, lo haré». Víctor extendió su mano, y Clara la tomó, sellando un pacto que marcaría el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. Mientras se estrechaban las manos, Clara sintió una mezcla de miedo y emoción. No sabía exactamente qué les depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo sentía esperanza. Esperanza de que juntos podrían hacer una diferencia real. El sol brillaba con fuerza a través de las ventanas de la oficina, bañándolos en una luz dorada que parecía prometer un nuevo amanecer. Un amanecer de justicia, de redención y de cambio. Y así, en ese momento de conexión inesperada entre dos personas de mundos tan diferentes, se sembró la semilla de algo que ninguno de los dos podría haber imaginado. Algo que cambiaría no solo sus vidas, sino las de muchos otros en formas que aún estaban por descubrir. Los días siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Clara, ahora trabajando codo a codo con Víctor y su equipo legal, se sumergió en un mundo de documentos financieros, declaraciones juradas y testimonios que nunca imaginó que llegaría a ver. Una tarde, mientras revisaban una pila interminable de papeles en la sala de conferencias, Clara se detuvo, sus ojos fijos en un documento particular. Su mano tembló ligeramente mientras lo sostenía. «Víctor», llamó suavemente, su voz cargada de emoción. «Creo que encontré algo». Víctor se acercó rápidamente, inclinándose sobre su hombro para ver el documento. «¿Qué es?» Es la transacción que arruinó a mi padre», explicó Clara, su voz quebrándose ligeramente.
Aquí está todo. Cómo manipularon el mercado, cómo engañaron a los pequeños inversores. Víctor tomó el documento, sus ojos escaneando rápidamente el contenido. Su rostro se endureció con cada línea que leía. Clara, dijo finalmente, su voz suave pero firme. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Es la prueba que faltaba para conectar todos los puntos. Clara asintió, incapaz de hablar por un momento. Las emociones la abrumaban, alivio, tristeza, una ira renovada hacia aquellos que habían causado tanto dolor. Mi padre, comenzó, luchando por contener las lágrimas. Él nunca se recuperó de esto. Perdió todo, su negocio, sus ahorros, su dignidad. Víctor, en un gesto inusual de compasión, puso una mano sobre el hombro de Clara. Lo siento mucho, Clara. No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido para ti y tu familia. Clara lo miró, sorprendida por la genuina empatía en su voz. Gracias, Víctor. Yo nunca pensé que llegaría este día. Que finalmente podríamos hacer justicia. Víctor asintió, una determinación feroz brillando en sus ojos. Y la haremos, Clara. Te lo prometo. Usaremos esto para llevarlos ante la justicia. Para que paguen por lo que hicieron. Clara respiró profundamente, sintiendo una mezcla de emociones que amenazaba con desbordarla. ¿Qué pasará ahora?, preguntó. Ahora, respondió Víctor, su voz cargada de resolución, vamos a la guerra. Presentaremos esto a las autoridades, haremos público todo lo que hemos descubierto. No será fácil, Clara. Nos enfrentaremos a una gran resistencia. Personas poderosas harán todo lo posible por detenernos. Clara se puso de pie, enfrentando a Víctor con una determinación que igualaba la suya. No me importa. Estoy lista para lo que sea necesario. Por mi padre, por todas las familias que sufrieron como la mía. Víctor la miró con una nueva admiración. Eres más fuerte de lo que pensaba, Clara Martínez. Me alegro de tenerte de mi lado en esto. Mientras se preparaban para la batalla que se avecinaba, Clara sintió una mezcla de miedo y excitación. Sabía que el camino por delante sería difícil y peligroso, pero por primera vez en años, sentía que estaba haciendo algo verdaderamente importante. El sol se ponía sobre la ciudad, bañando la sala de conferencias en tonos dorados y rojizos. Clara y Víctor se quedaron allí, lado a lado, contemplando el horizonte y el futuro incierto que les esperaba. En ese momento, a pesar de sus diferencias, estaban unidos por un propósito común, la búsqueda de la justicia y la verdad. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, Clara sintió que una nueva fuerza crecía dentro de ella. Una fuerza nacida del dolor del pasado y la esperanza del futuro. Una fuerza que la llevaría a través de los desafíos que estaban por venir, sin importar lo difíciles que fueran. La tensión en el aire era palpable mientras Clara y Víctor salían del edificio corporativo esa noche. Habían pasado horas preparando la estrategia para presentar las pruebas a las autoridades, y el peso de lo que estaban a punto de hacer se cernía sobre ellos como una nube oscura. Clara, dijo Víctor de repente, deteniéndose en la acera. Hay algo que necesito decirte. Clara lo miró, notando la seriedad en su rostro. ¿Qué sucede, Víctor? Víctor respiró hondo antes de hablar. He estado pensando en todo lo que has sacrificado, en todo lo que tu familia ha pasado. Quiero ayudar. ¿Ayudar?, repitió Clara, confundida. Sí, asintió Víctor. Quiero cubrir los gastos médicos de tu hermano Leo. Todos ellos. Clara sintió que el mundo se detenía por un momento. ¿Qué? Pero... Víctor, no puedo aceptar eso. Es demasiado. Por favor, Clara, insistió Víctor, su voz suave pero firme. Déjame hacer esto. No es solo por ti o por Leo. Es mi forma de empezar a enmendar los errores del pasado. De hacer algo bueno con el poder que tengo. Clara lo miró fijamente, sintiendo un torbellino de emociones. Gratitud, confusión,
y una pizca de orgullo que le hacía difícil aceptar la ayuda. Yo, no sé qué decir, balbuceó Clara. Di que sí, respondió Víctor con una pequeña sonrisa. Deja que te ayude, Clara. Has hecho tanto por abrir mis ojos, por mostrarme el camino correcto. Permíteme retribuirte de alguna manera. Clara sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Pensó en Leo, en las interminables facturas del hospital, en las noches de insomnio preocupándose por cómo pagarlas. Víctor, comenzó, su voz temblando ligeramente. Esto significaría todo para nosotros. Pero, ¿estás seguro? Víctor asintió, una determinación clara en sus ojos. Completamente seguro. Es lo correcto, Clara. Y quiero hacerlo. En ese momento, bajo la luz tenue de las farolas de la calle, Clara vio a Víctor de una manera completamente nueva. Ya no era el frío y despiadado CEO que había conocido. Era un hombre tratando de redimirse, de hacer lo correcto. Gracias, dijo finalmente Clara, su voz apenas un susurro. Gracias, Víctor. No sé cómo podré pagarte esto. No tienes que hacerlo, respondió Víctor. Solo sigue luchando por la justicia como lo has hecho hasta ahora. Eso es todo lo que pido. Mientras caminaban juntos hacia el estacionamiento, Clara sintió una mezcla de emociones abrumadoras. Alivio por la ayuda inesperada, gratitud hacia Víctor, y una renovada determinación para seguir adelante con su lucha. El cielo nocturno se extendía sobre ellos, salpicado de estrellas que parecían brillar con una nueva esperanza. Clara sabía que el camino por delante seguía siendo difícil y peligroso, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba sola en esta batalla. Mientras se despedían esa noche, Clara miró a Víctor y vio no solo a un aliado, sino a un amigo. Y en ese momento, supo que juntos, realmente podrían cambiar las cosas. Podrían hacer justicia, sanar heridas del pasado y, tal vez, construir un futuro mejor para todos. Con el corazón lleno de una nueva esperanza y determinación, Clara se dirigió a casa, lista para compartir las buenas noticias con Leo y enfrentar los desafíos que aún estaban por venir. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Clara escuchó un golpe en la puerta de su modesto apartamento. Confundida y algo alarmada por la hora temprana, se acercó con cautela. ¿Quién es?, preguntó, su voz aún ronca por el sueño. Soy yo, Víctor, respondió una voz familiar del otro lado. Clara abrió la puerta, sorprendida de ver al poderoso CEO de pie en el pasillo de su edificio de viviendas sociales. Víctor parecía fuera de lugar con su traje impecable, pero había una expresión de genuina preocupación en su rostro. Víctor, ¿qué haces aquí? ¿Ha pasado algo?, preguntó Clara, repentinamente alerta. Víctor negó con la cabeza. No, no ha pasado nada malo. Yo quería ver cómo estaban tú y tu hermano. ¿Puedo pasar? Clara asintió, aún aturdida, y lo dejó entrar. El pequeño apartamento parecía aún más diminuto con la presencia imponente de Víctor. Leo está durmiendo, susurró Clara, señalando hacia la habitación cerrada. Ha tenido una noche difícil. Víctor asintió, su mirada recorriendo el modesto espacio. Clara pudo ver una mezcla de emociones cruzar su rostro, sorpresa, tristeza, y algo que parecía ser culpa. Clara, dijo finalmente Víctor, su voz suave pero cargada de emoción. Quería ver por mí mismo, entender realmente cómo han estado viviendo. Y quiero pedirte perdón. ¿Perdón?, repitió Clara, confundida. ¿Por qué? Por ser parte del sistema que les falló, respondió Víctor, su voz quebrándose ligeramente. Por estar tan ciego durante tanto tiempo a las consecuencias reales de nuestras decisiones corporativas. Clara sintió un nudo en la garganta. Nunca había esperado ver este lado vulnerable de Víctor Mendoza. Víctor, tú no eres responsable de lo que nos pasó, comenzó Clara. Tal vez no directamente, interrumpió Víctor, pero soy parte del problema. O al menos, lo era. Y quiero ser parte de la solución. En ese momento, la puerta de la habitación de Leo se abrió lentamente. El joven salió,
pálido y frágil, apoyándose en el marco de la puerta. Clara, ¿quién es?, comenzó Leo, antes de reconocer a Víctor. Sus ojos se abrieron de par en par. Víctor se acercó a Leo, extendiendo su mano. Tú debes ser Leo. Soy Víctor Mendoza. He oído mucho sobre ti. Leo estrechó su mano, aún sorprendido. Señor Mendoza, es un honor conocerlo. Clara observó el intercambio, sintiendo una mezcla de emociones que amenazaba con desbordarla. Ver a Víctor, el poderoso CEO, en su humilde hogar, interactuando con su hermano enfermo, era algo que nunca habría imaginado. Leo, dijo Víctor, su voz llena de una compasión que Clara nunca había escuchado antes, quiero que sepas que vamos a asegurarnos de que recibas el mejor tratamiento posible. Tú y Clara han pasado por mucho, y es hora de que las cosas cambien. Los ojos de Leo se llenaron de lágrimas. Gracias, señor Mendoza. Yo no sé qué decir. Clara sintió que su propio corazón se hinchaba de emoción. En ese momento, vio a Víctor no como el frío ejecutivo que había conocido inicialmente, sino como un hombre capaz de una profunda empatía y un deseo genuino de hacer el bien. Mientras el sol de la mañana inundaba el pequeño apartamento, Clara sintió que algo fundamental había cambiado. No solo en su situación personal, sino en la forma en que veía el mundo y las posibilidades de cambio real. Con Víctor de pie en su sala de estar, prometiendo ayuda y comprensión, y Leo mirando con esperanza renovada, Clara supo que estaban al borde de algo transformador. El camino por delante seguía siendo incierto y lleno de desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente esperanzada. Y así, en ese modesto apartamento, se forjó una alianza improbable pero poderosa. Una alianza que prometía no solo justicia para el pasado, sino un futuro mejor para todos. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Clara, ahora trabajando a tiempo completo con Víctor en la investigación, se encontraba en medio de un mundo que nunca había imaginado. El despacho de abogados bullía de energía mientras preparaban su caso contra el inversor corrupto y sus cómplices. Una tarde, mientras Clara revisaba una pila de documentos, Víctor entró apresuradamente en la oficina, su rostro una mezcla de excitación y preocupación. Clara, tenemos que hablar, dijo, cerrando la puerta tras de sí. Clara levantó la vista, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué sucede, Víctor? ¿Encontraste algo? Víctor se sentó frente a ella, inclinándose hacia adelante con intensidad. Sí, y es grande. Demasiado grande. ¿Qué quieres decir?, preguntó Clara, su corazón acelerándose. He descubierto que la corrupción va mucho más allá de lo que pensábamos, explicó Víctor, su voz baja y tensa. No solo se trata de un inversor y algunos ejecutivos corruptos. Hay políticos involucrados, Clara. Gente muy poderosa. Clara sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Dios mío. ¿Qué vamos a hacer? Víctor la miró fijamente, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y miedo. Esa es la cuestión, Clara. Tenemos que decidir hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Esto ya no se trata solo de justicia para tu familia o para las víctimas del colapso financiero. Estamos hablando de desenmascarar una red de corrupción que podría sacudir los cimientos mismos del país. Clara se reclinó en su silla, sintiendo el peso de la situación caer sobre ella. Víctor, yo no sé si estoy preparada para algo así. Cuando empezamos esto, nunca imaginé. Lo sé, interrumpió Víctor suavemente. Y entenderé si quieres retirarte ahora. Pero necesito que sepas algo, Clara. Tu valentía, tu integridad, me han inspirado a ser mejor, a hacer lo correcto sin importar las consecuencias. Y creo que juntos podemos marcar una verdadera diferencia. Clara miró a Víctor, viendo en sus ojos una mezcla de vulnerabilidad y fuerza que nunca antes había notado. En ese momento, sintió que estaban al borde de algo mucho más grande que ellos mismos. Tengo miedo, Víctor, admitió Clara, su voz apenas un susurro. Pero también sé que no podría vivir conmigo misma si me doy por vencida ahora.
No después de todo lo que hemos descubierto. Víctor extendió su mano sobre el escritorio, tomándola de Clara en un gesto de solidaridad. Yo también tengo miedo, Clara. Pero juntos, creo que podemos hacer esto. Podemos luchar por la justicia, no solo para tu familia, sino para todos los que han sido víctimas de esta corrupción. Clara asintió lentamente, sintiendo una mezcla de terror y determinación creciendo en su interior. De acuerdo, dijo finalmente. Sigamos adelante. Hasta el final. Mientras el sol se ponía fuera de la ventana de la oficina, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, Clara y Víctor se miraron, conscientes de que acababan de cruzar un punto sin retorno. El camino por delante sería peligroso y lleno de obstáculos, pero también lleno de la promesa de un cambio real y significativo. Y así, en esa pequeña oficina, dos personas improbables sellaron un pacto para enfrentarse a las fuerzas más poderosas y corruptas de su sociedad. La batalla que les esperaba sería la más dura de sus vidas, pero en ese momento, unidos por un propósito común, se sintieron invencibles. El futuro era incierto, lleno de peligros y posibilidades, pero Clara y Víctor estaban listos para enfrentarlo juntos, dispuestos a luchar por la justicia, sin importar el costo. La tensión era palpable en la sala de conferencias. Clara, Víctor y el equipo legal se encontraban reunidos, repasando una última vez la estrategia antes de presentar su caso ante las autoridades. El silencio fue interrumpido por el sonido del teléfono de Víctor. Disculpen, dijo, saliendo rápidamente de la sala para atender la llamada. Clara observó su rostro a través del cristal, notando cómo su expresión cambiaba de seria a preocupada. Cuando Víctor regresó, su semblante era sombrío. ¿Qué sucede?, preguntó Clara, sintiendo un nudo en el estómago. Víctor respiró hondo antes de hablar. Era mi contacto en la fiscalía. Han filtrado información sobre nuestra investigación. Un murmullo de preocupación recorrió la sala. ¿Qué significa eso exactamente?, inquirió uno de los abogados. Significa, respondió Víctor, su voz tensa, que los implicados saben que vamos tras ellos. Y están tomando medidas. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué tipo de medidas? Víctor la miró directamente, sus ojos llenos de preocupación. Han empezado a mover activos, a borrar rastros. Y han hecho amenazas. ¿Amenazas?, repitió Clara, su voz apenas un susurro. Sí, asintió Víctor. Contra nosotros, contra nuestras familias. Clara, necesito hablar contigo en privado. Mientras los demás continuaban discutiendo frenéticamente, Víctor llevó a Clara a un rincón apartado de la sala. Clara, comenzó, su voz baja y urgente, necesito que entiendas la gravedad de la situación. Estas personas son peligrosas y no se detendrán ante nada para protegerse. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué estás diciendo, Víctor? Estoy diciendo que tal vez deberías considerar retirarte, respondió Víctor, la preocupación evidente en su voz. Piensa en Leo, en tu seguridad. Clara lo miró fijamente, una mezcla de miedo y determinación en sus ojos. No puedo hacer eso, Víctor. No después de todo lo que hemos descubierto, de lo lejos que hemos llegado. Clara, por favor, insistió Víctor, tomando sus manos. No me perdonaría si algo te pasara a ti o a Leo por mi culpa. En ese momento, Clara vio algo en los ojos de Víctor que nunca había visto antes, miedo real, mezclado con algo más profundo, algo que no se atrevía a nombrar. Víctor, dijo suavemente, apretando sus manos, esto ya no se trata solo de mí o de ti. Se trata de hacer lo correcto, de luchar por la justicia. No puedo abandonar ahora, no importa cuán peligroso sea. Víctor la miró por un largo momento, una batalla interna reflejada en sus ojos. Finalmente, asintió lentamente. Está bien, dijo, su voz apenas audible. Pero prométeme que tendrás cuidado. Que me dejarás protegerte y a Leo. Clara asintió, sintiendo una mezcla de miedo y determinación creciendo en su interior. Lo prometo. Mientras volvían a unirse al grupo,
Clara sintió que el mundo a su alrededor había cambiado. El peligro que antes parecía abstracto ahora era real y tangible. Pero en lugar de acobardarla, sintió que su resolución se fortalecía. Miró a su alrededor, a los rostros tensos pero decididos de su equipo, a Víctor que ahora discutía estrategias con renovada energía. Sabía que el camino por delante sería peligroso, que cada paso los acercaría más al corazón de una red de corrupción que no dudaría en destruirlos. Pero también sabía que estaban haciendo lo correcto, que estaban luchando por algo más grande que ellos mismos. Y en ese momento, a pesar del miedo que sentía, Clara nunca había estado más segura de su decisión. El sol se ponía fuera de las ventanas de la oficina, tiñendo el cielo de un rojo intenso que parecía presagiar la batalla que se avecinaba. Clara respiró hondo, preparándose para lo que vendría. La lucha real estaba a punto de comenzar, y ella estaba lista para enfrentarla, sin importar el costo. La noche había caído sobre la ciudad cuando Clara finalmente llegó a su apartamento. El corazón le latía con fuerza mientras giraba la llave en la cerradura, consciente de que cada sombra podría ocultar una amenaza. Al entrar, encontró a Leo sentado en el sofá, su rostro pálido iluminado por la luz azulada del televisor. «Clara, ¿dónde has estado?», preguntó Leo, su voz teñida de preocupación. «He estado llamándote toda la tarde». Clara se detuvo, sintiendo el peso de los secretos que había estado guardando. «Lo siento, Leo. El trabajo se ha complicado». Leo la miró fijamente, sus ojos perspicaces a pesar de su enfermedad. «¿Qué está pasando realmente, Clara? Sé que hay algo que no me estás contando». Clara se sentó junto a su hermano, sintiendo que las emociones de los últimos días finalmente la alcanzaban. «Oh, Leo», comenzó, su voz quebrándose. «Las cosas se han vuelto tan complicadas». Y así, en la penumbra de su pequeño apartamento, Clara le contó todo a Leo. Le habló de la investigación, de la corrupción que habían descubierto, de las amenazas. Con cada palabra, sentía como si un peso se levantara de sus hombros, pero al mismo tiempo, veía crecer la preocupación en los ojos de su hermano. «Clara, esto es demasiado peligroso», dijo Leo cuando ella terminó, tomando sus manos entre las suyas. «No puedes seguir con esto. No vale la pena arriesgar tu vida». Clara sintió las lágrimas brotar de sus ojos. «¿Y qué hay de papá, Leo? ¿De todas las familias que sufrieron como la nuestra? ¿No merecen justicia?». Leo la miró, sus ojos llenos de una mezcla de orgullo y miedo. «Por supuesto que sí, pero... Clara, eres todo lo que me queda. No puedo perderte a ti también». En ese momento, el teléfono de Clara sonó, sobresaltándolos a ambos. Era Víctor. «Clara», dijo, su voz tensa. «Necesito que vengas a la oficina ahora mismo. Ha sucedido algo». El corazón de Clara se aceleró. «¿Qué ha pasado?». «No puedo decírtelo por teléfono. Solo, ven lo más rápido que puedas. Y ten cuidado». Cuando colgó, Clara miró a Leo, el miedo reflejado en los ojos de ambos. «Tengo que ir», dijo suavemente. Leo asintió, resignado. «Lo sé. Pero prométeme que tendrás cuidado. Que volverás a casa». Clara abrazó a su hermano con fuerza, sintiendo el frágil cuerpo de Leo temblar ligeramente. «Te lo prometo», susurró. Mientras salía del apartamento, Clara sintió que el mundo a su alrededor se había vuelto más oscuro y peligroso. Cada paso que daba hacia la oficina de Víctor parecía llevarla más profundo en un laberinto de peligro y corrupción. Pero a pesar del miedo que sentía, también había una determinación ardiendo en su interior. Habían llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Fuera lo que Víctor tenía que decirle, Clara estaba lista para enfrentarlo. Mientras caminaba por las calles nocturnas, el viento frío azotando su rostro, Clara se preparó para lo que fuera que le esperaba. La batalla que habían comenzado estaba lejos de terminar, y ella estaba decidida a luchar hasta el final, sin importar el costo. Clara entró apresuradamente en la oficina de Víctor, su corazón latiendo con fuerza.
La tensión en el aire era palpable, y el rostro de Víctor, iluminado por la tenue luz de su escritorio, mostraba una mezcla de preocupación y determinación que hizo que Clara se estremeciera. ¿Qué ha pasado?, preguntó Clara, sin aliento. Víctor la miró fijamente por un momento antes de responder. Han atacado a uno de nuestros testigos clave, Clara. Está en el hospital en este momento. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Dios mío. Está vivo, respondió Víctor rápidamente. Pero gravemente herido. Esto es un mensaje, Clara. Nos están advirtiendo que nos detengamos. Clara se dejó caer en una silla, sintiendo el peso de la situación. ¿Quién? ¿Cómo? Víctor se acercó a ella, arrodillándose para estar a su nivel. No lo sabemos con certeza, pero tenemos sospechas. Clara, necesito que entiendas algo, esto ya no es un juego. Estas personas no se detendrán ante nada para protegerse. Clara lo miró, viendo el miedo y la preocupación en sus ojos. ¿Qué vamos a hacer, Víctor? Víctor tomó sus manos entre las suyas, un gesto que sorprendió a Clara por su intimidad. Esa es la cuestión, Clara. Tenemos que decidir si seguimos adelante o no, y si lo hacemos, tenemos que estar preparados para las consecuencias. Clara sintió un nudo en la garganta. No podemos rendirnos ahora, Víctor. No después de todo lo que hemos descubierto, de lo lejos que hemos llegado. Víctor asintió lentamente. Lo sé. Pero necesito que entiendas los riesgos. Esto ya no se trata solo de perder nuestros trabajos o enfrentar demandas. Nuestras vidas están en peligro, Clara. Las tuyas, la mía, la de Leo. Al escuchar el nombre de su hermano, Clara sintió una punzada de miedo. Leo. Dios mío, tengo que protegerlo. Ya me he encargado de eso, dijo Víctor suavemente. He contratado seguridad privada para que vigile tu apartamento y a Leo. Pero Clara, si decidimos seguir adelante, necesitaremos tomar medidas más drásticas. ¿Qué tipo de medidas?, preguntó Clara, su voz apenas un susurro. Víctor la miró directamente a los ojos. Tendríamos que desaparecer por un tiempo. Tú, Leo, yo, tendríamos que irnos, escondernos mientras reunimos las últimas pruebas y las presentamos a las autoridades. Clara sintió que el mundo se detenía por un momento. La magnitud de lo que Víctor estaba sugiriendo la golpeó con fuerza. Dejar todo atrás, desaparecer, era aterrador y a la vez, de alguna manera, liberador. Víctor, yo, comenzó Clara, su voz temblando. No tienes que decidir ahora, interrumpió Víctor suavemente. Pero necesito que lo pienses. Que entiendas lo que está en juego. Clara asintió lentamente, sintiendo una mezcla de miedo y determinación creciendo en su interior. Miró a Víctor, viendo en sus ojos una fuerza y una vulnerabilidad que nunca antes había notado. Lo pensaré, dijo finalmente. Pero Víctor, pase lo que pase, no podemos dejar que ganen. No podemos dejar que se salgan con la suya. Víctor asintió, una pequeña sonrisa de orgullo apareciendo en su rostro. Esa es mi chica valiente, dijo suavemente. Mientras se levantaban, Clara sintió que algo había cambiado entre ellos. Ya no eran solo compañeros en esta lucha, sino algo más profundo, más íntimo. Salieron juntos de la oficina, hacia la noche que los envolvía. El futuro era incierto, lleno de peligros y posibilidades, pero en ese momento, Clara se sintió más fuerte que nunca. Con Víctor a su lado, y la determinación ardiendo en su corazón, estaba lista para enfrentar lo que fuera que el destino les deparara. La batalla real estaba a punto de comenzar, y Clara sabía que, pasara lo que pasara, ya no había vuelta atrás. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad cuando Clara entró apresuradamente en su apartamento. El corazón le latía con fuerza, sus pensamientos un torbellino de emociones y decisiones por tomar. Al abrir la puerta, se encontró con Leo sentado en el sofá, su rostro pálido iluminado por la luz tenue de una lámpara. Clara, ¿qué está pasando?, preguntó Leo, su voz cargada de preocupación.
Hay hombres afuera, vigilando el edificio. Clara se sentó junto a su hermano, tomando sus manos entre las suyas. Leo, tenemos que hablar. Las cosas se han complicado más de lo que imaginábamos. Con el corazón en la garganta, Clara le contó todo a Leo. Le habló del ataque al testigo, de las amenazas cada vez más serias, de la propuesta de Víctor de desaparecer por un tiempo. Con cada palabra, veía cómo los ojos de su hermano se llenaban de miedo y preocupación. Clara, esto es una locura, dijo Leo finalmente, su voz temblando. No puedes seguir con esto. Es demasiado peligroso. Clara sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. Lo sé, Leo. Pero, ¿qué otra opción tenemos? Si nos rendimos ahora, todo habrá sido en vano. Todas las familias que sufrieron como la nuestra nunca obtendrán justicia. Leo la miró fijamente, una batalla interna reflejada en sus ojos. ¿Y qué hay de nosotros, Clara? ¿Qué hay de tu seguridad, de tu vida? Es por eso que Víctor sugirió que nos fuéramos, respondió Clara suavemente. Todos nosotros. Tú, yo, él, escondernos mientras reunimos las últimas pruebas. Leo se quedó en silencio por un momento, procesando la información. ¿Irnos? ¿Dejarlo todo atrás? Clara asintió lentamente. Sé que es mucho pedir, Leo. Y entenderé si no quieres hacerlo. Pero, creo que es nuestra mejor opción en este momento. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas. Finalmente, Leo habló, su voz apenas un susurro. Clara, tengo miedo. Pero, también estoy orgulloso de ti. De lo que estás haciendo, de tu valentía. Clara sintió que las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas. Oh, Leo. Si crees que esto es lo correcto, continuó Leo, apretando las manos de su hermana, entonces estoy contigo. Hasta el final. En ese momento, el teléfono de Clara sonó. Era Víctor. Clara, dijo, su voz tensa. Han descubierto más de nuestras pruebas. Están moviéndose rápido. Necesitamos tomar una decisión ahora. Clara miró a Leo, viendo en sus ojos una mezcla de miedo y determinación. Estamos listos, respondió. ¿Cuándo nos vamos? Esta noche, respondió Víctor. Preparen solo lo esencial. Pasaré por ustedes en una hora. Cuando colgó, Clara y Leo se miraron, la realidad de su situación cayendo sobre ellos como un peso. Bueno, dijo Leo, esbozando una sonrisa temblorosa, supongo que es hora de empacar. Mientras se movían por el apartamento, recogiendo sus pertenencias más importantes, Clara sintió una mezcla de emociones abrumadoras. Miedo por lo desconocido, tristeza por dejar atrás la vida que conocían, pero también una determinación feroz. Cuando finalmente estuvieron listos, con sus maletas junto a la puerta, Clara miró a su alrededor, a las paredes que habían sido su hogar durante tantos años. ¿Estás listo?, preguntó a Leo suavemente. Leo asintió, tomando la mano de su hermana. Contigo, siempre. Y así, con el sonido de la lluvia como telón de fondo, los hermanos Martínez se prepararon para dar un salto hacia lo desconocido. La lucha por la justicia los había llevado más lejos de lo que jamás imaginaron, pero estaban decididos a ver esto hasta el final, sin importar el costo. Mientras esperaban la llegada de Víctor, Clara sintió una extraña calma apoderarse de ella. Fuera lo que fuera que les deparara el futuro, enfrentarían juntos. Y de alguna manera, eso era.